un día más del curso de glaucoma, organizado por el Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Hoy día contamos con la presencia de la doctora Andrea, quien va a exponer sobre la presión intraocular y tonometría. La doctora Andrea es médico residente de aquí, de primer año. Ella ha hecho el pregrado por la Universidad Peruana Los Andes, en Huancayo, y actualmente está haciendo la residencia de oftalmología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Andrea, te cedo la palabra para la exposición. Okay. Buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. El día de hoy voy a hablarles sobre presión intraocular y tonometría. Entonces vamos a empezar con la parte básica, en la cual vamos a hablar un poco acerca de la dinámica del humor acuoso, que es lo que necesitamos para comprender un poco cómo es que se produce la presión intraocular y cuáles son los factores que intervienen para que ésta o suba o baje y con consecuencia genere pues daños a nivel del nervio óptico, que es pues, lo básico que estamos hablando ahora en el glaucoma. Andrea, disculpa, ponlo en pantalla completa, por favor. ¿No estoy en pantalla completa, verdad? No, se ve pequeño. Estás en pantalla de edición, Andrea. Tienes que ponerle, haz clic ahí, sí. Pensé que sí. A ver, voy a dejar de compartir. Aquí, aquí, creo que aquí. A mejor, ¿sí está? Sí, pon opción aplicar pantallas. Ok. Entonces, pero no avanza ahora. Dejaste de compartir, Andrea. Sí, doctor. A ver. Okay. Ahora sí. Bueno, ya. Entonces, como les iba explicando, vamos a ver una parte introductoria en la cual vamos a ver un poquito cuáles son los factores que intervienen en la mantención, elevación o disminución de la presión intraocular. Y posteriormente vamos a hablar sobre la manera de medir la presión a través de los distintos tonómetros que existen hasta ahora. Ya, entonces, para empezar vamos a hablar, vamos a hacer un recordaris porque, sí hablaron mis compañeros en las sesiones de la semana. El humor acuoso se va a producir en la cámara posterior a nivel de los procesos ciliares, va a ingresar a la cámara posterior, se va a deslizar delante del cristalino, atravesando la pupila, y una vez ya estando en la cámara anterior, se va a eliminar a través de dos vías importantes para la eliminación. La vía convencional, que es la que consta del canal de Sten, el cual drena al final hacia las venas esclerales, y la vía no convencional es la que va a través de los músculos ciliares, ¿no? La vía uveoscleral, y luego sale a través igual de las venas esclerales, o también está la vía uveovorticosa que va a drenar hacia las venas vorticosas. En la dinámica del humor acuoso está básicamente, es un equilibrio entre la producción y la eliminación de esta y la resistencia que se presente a la eliminación. Por ello, las variables que intervienen principalmente en este circuito, ¿no? Es el flujo trabecular, que está referido a la producción del humor acuoso. Tenemos el flujo uveoscleral, que es a la salida a través de la vía uveoscleral
escleral o la no convencional. La presión de las venas epiesclerales que van a ir en contra o que van a ofrecer resistencia a la salida del flujo trabecular, y el flujo trabecular, que es la vía principal de salida del humor acuoso. Entonces, de todo esto va a influir tanto que nuestra presión intraocular se eleve o se disminuya o se mantenga estable, ¿no? Que es lo ideal, que se mantenga estable en el tiempo. Entonces, hay vías, dentro de esas vías, hay una que es sensible a la presión intraocular, que es la vía principal, que es la del canal de Schlemm, que al momento de aumentar la presión, el canal de Schlemm va a sufrir un aumento de calibre, con lo cual se va a tratar de eliminar mayor cantidad de humor acuoso para estabilizar la presión. Y tenemos, en el caso de la vía no convencional, ¿no?, que es una vía no sensible a la presión intraocular. Entonces, de todos estos parámetros que hemos estado hablando, se tiene la ecuación de Goldman modificada, ¿no?, en la cual dice que la presión ocular o intraocular va a depender, o sea, va a ser una ecuación de la tasa o flujo del humor acuoso que está en la producción, menos la salida uveoscleral, todo sobre el flujo de salida trabecular, y a esto se le agrega la resistencia o la presión venosa epiescleral. Entonces, todos estos factores van a jugar dinámicamente un rol en la estabilidad de la presión ocular. Hablando ya un poquito sobre cada uno de estos factores, ¿no?, la producción normalmente del humor acuoso es de 2 a 3 milímetros por minuto de humor acuoso, en los cuales tiene un ritmo no constante, ¿no?, que se sabe que hay un flujo diurno que es de 2.9 milímetros en microlitros en personas jóvenes y en menos cantidad en los adultos mayores. Por eso es que la producción es de manera dinámica, ¿no? La tasa de flujo tampoco es igual en la mañana o en la noche. Se sabe que el flujo por las noches es 43% menos que el de la mañana, o el 43% que se produce por las mañanas. Y con el paso de la vida, la producción de humor acuoso también va disminuyendo. Entonces, más o menos se calcula que el humor acuoso va disminuyendo un 2.4% por año a lo largo de toda nuestra vida. Ahora, ¿qué cosas van a suprimir el flujo del humor acuoso? Están la inhibición de la enzima correctivora de anhidrasa carbónica, que es lo que va a regular bastante la parte de la secreción del humor acuoso, con lo cual va a haber una disminución de esa producción, o también es el bloqueo de los receptores beta-2. Ahora, el flujo de salida trabecular es la relación entre el cambio de flujo y el flujo de salida del humor acuoso. El volumen más o menos que se maneja es de 0.1 a 0.4 litros por minuto por grado de presión en milímetros de mercurio. Entonces, durante la noche hay un menor flujo de salida trabecular, y también a mayor edad el flujo de salida trabecular también está disminuido. Ahora, el flujo de salida trabecular, como habíamos dicho al inicio, está bastante influenciado por la presión intraocular, y también tiene bastante que ver en este mecanismo, en esta parte, el tono del músculo ciliar, ya que va a depender también que el canal obviamente se aperture un poco más, con lo cual permita un flujo de salida constante, a que cuando el músculo se contrae, va a evitar que haya un flujo de salida. Y la otra también tiene que ver con la función de las células trabeculares, que tienen que ver sobre la reorganización de la matriz celular a nivel de la malla trabecular, que cuanto mayor acumulación a nivel de la malla, van a hacer que la salida de las fenestraciones de estas sean más pequeñas, con lo cual va a haber una oposición a la salida del humor acuoso. El flujo de salida uveoscleral es, como decíamos, es el accesorio, es el 45% de la salida del humor acuoso total que se produce. Ese también va disminuyendo con la edad, y ese también se reduce en los pacientes que tienen glaucoma. Factores que van a influenciar a que la salida del uveoscleral aumente van a ser la cicloplegia,
los agentes adrenérgicos, los análogos de prostaglandina, pero en este caso disminuidos en los casos cuando hay procesos de miosis. Aumenta con los stents supracoroideos y las hendiduras de ciclodiálisis. Y lamentablemente este tipo de flujo de salida no es accesible a la medición directa, por lo cual se tiene que derivar de la ecuación anteriormente, llenando todos los valores. Es la única manera que podemos sacar el valor del flujo de salido bioscleral. Y bueno, y por último hay que hablar de la presión venosa epidural, que también es el importante recolector o colector, ¿no? de donde va a ir el humor acuoso. Va a drenar casi todo lo que va a drenar por la malla trabecular, y sus valores normales oscilan entre 6 a 9 milímetros de mercurio. Lo podemos medir mediante la venemometría, ¿no? Que es, bueno, con un dispositivo con una punta parecida al altómetro de Goldman, pero en este caso esto se va a aplicar a nivel de la epiesclera, y se aplica, es casi similar, se aplica una presión sobre la vena, y en cuanto se ve que la vena donde se ocluye, ahí se ve cuántos milímetros de mercurio tiene el sistema venoso epiescleral, ¿no? Entonces, la presión intraocular normalmente aumenta aproximadamente 1 milímetro de mercurio por cada aumento de 1 milímetro de mercurio en la presión venosa epiescleral. Y lo que van a hacer que aumenten la presión venosa epiescleral, por ejemplo, van a hacer cosas que eviten el flujo de salida venoso, ¿no? Como los hematomas faciales, la oftalmopatía tiroidea, ¿no? Que al generar presión intraorbitaria, incluso a veces puede generar tanta presión que puede incluso hasta ocluir el conducto de salida tisular. Y las maniobras de Valsalva también tienen que ver con el incremento de esta presión venosa, con el consecuente aumento de la presión intraocular. Entonces, aquí hay un esquema en el cual vemos el flujo de salida del humor acuoso, ¿no? Este de acá es en condiciones ideales, en el cual la presión intraocular, el flujo de producción del humor acuoso está en 2.5 micrómetros, y la salida de flujo escleral está en un 35%, con una presión venosa epiescleral de 7 milímetros. Aquí vemos claramente que en un flujo de salida normal, que va de 0,3 hasta 0,2 o 0,1, se mantienen presiones estables, porque el sistema se va compensando. Pero cuando ya esta facilidad de flujo de salida alcanza el 0,15 y empieza a disminuir, la presión empieza a levantarse abruptamente a niveles muy altos. Entonces, más o menos, ¿cómo fue que se describe que la presión intraocular normal es de 21? Pues se hicieron muchos estudios en los cuales se fueron determinando las presiones intraoculares medias de todos los pacientes, incluso por grupos etarios, y se llegó a una conclusión de que la presión intraocular media es más o menos de 15 milímetros con una desviación estándar de 2.6. Y se vio que la distribución de las presiones intraoculares en la población es una distribución no gaussiana, no normal. Y que hay muchos sesgos de presiones en personas que obviamente son mayores de 40 años. O sea. Entonces, la manera en la cual se sacó el valor de normalidad es en cual se le suma pues, las dos repeticiones estándar a la media, ¿no? Que en ese caso serían 21 milímetros de mercurio, con lo cual tendríamos el 98% dentro de valores normales debajo de la curva. Entonces, así como los mecanismos que influyen en el drenaje o en la producción del humor acuoso, existen también factores que van a hacer que se pueda incrementar la presión intraocular. Dentro de ellos, cuáles, por ejemplo, como ya habíamos mencionado un poco antes, una presión venosa epidural elevada, que se produce con los cambios de la posición. La intubación también puede generar aumentos de la presión venosa epidural. El hecho de también tocar un instrumento de viento, si tenemos un paciente que toca normalmente instrumentos de viento, también podemos sospechar que va a tener aumentos de presión intraocular mucho más que personas que no lo hacen. Personas que tienden a tener constipación, tienden a pujar mucho también. El blefaroespasmo
tiende a aumentar también la presión intraocular por la compresión externa del globo ocular. También el hipotiroidismo, la elevación de la temperatura corporal, y algunas drogas como los corticoides, la ketamina, el topiramato, van a terminar incrementando la presión intraocular. Y también hay estudios en la parte de la cual para disminuir la presión intraocular intervienen otros factores, dentro de los cuales el ejercicio se ha demostrado que disminuye la presión intraocular al mejorar el flujo al disminuir la presión arterial y el mejor flujo o dinámica circulatoria a nivel de los vasos venosos. Las drogas anestésicas, como los relajantes musculares, también van a disminuir la presión intraocular. Condiciones fisiológicas como el embarazo, el alcohol, la heroína, la marihuana, como drogas ilícitas, también disminuyen la presión. Y bueno, acá también pues, las drogas que usamos para el manejo del glaucoma, que también van a disminuir la presión intraocular. Okay. Entonces, pasando a la parte de tonometría, la manera en la cual nosotros vamos a tratar de medir la presión intraocular, durante el tiempo se han estado postulando muchas maneras, dentro de las cuales tenemos tipos de tonómetros que son tonómetros de contacto y tonómetros de no contacto. En este caso, los tonómetros de contacto son el A y el B aquí, y los tonómetros de no contacto, que son obviamente los que no tienen contacto con el globo ocular, para hacer la medición de la presión intraocular. Dentro de los tonómetros de contacto tenemos dos tipos de tonómetros, el tonómetro de indentación y el tonómetro de aplanación. El tonómetro de indentación genera, al momento de hacer la medición y al hacer contacto con la superficie de la córnea, hace una cuña trunca, ¿no? En el cual es una superficie poco regular e imprecisa, por lo cual este tipo de tonometría da mediciones un poco más imprecisas. Y el otro tipo de tonómetro de aplanación es en el cual se aplica una fuerza externa para generar no deformación, sino solamente aplanamiento de la curvatura corneal. Entonces, al buscar solamente una aplanación, se obtienen obviamente mediciones mucho más exactas. Dentro de los tonómetros de importancia, ¿no?, de los de indentación, es el clásico tonómetro de Schotz, que es uno de los primeros que se utilizaron para el área clínica. Luego tenemos los tonómetros de aplanación, dentro del cual está el que usamos a diario, que es el tonómetro de Goldman, a la cabeza, que es el gold estándar que usamos ahora. También tenemos el tonómetro de Maklakov, el tonómetro de Barraquer, y los tonómetros de no contacto, el clásico tonómetro de Goldman, que vamos a ver en las siguientes diapositivas. El tonómetro de Goldman fue introducido en el año 1957 por Hans Goldman, en el cual usa la ley, en el cual se basa en la ley de Inverfink, que la ley de Inverfink dice que en una esfera ideal, ¿no?, yo, para medir la presión dentro de la esfera, tengo que tener tengo que ejercer sobre la esfera una fuerza externa con un área determinada. Entonces, yo al medir esta fuerza sobre el área determinada, yo puedo medir cuál es la presión dentro de la esfera. Pero sin embargo, para que esta ley se pueda aplicar, esta esfera tiene que ser, pues, completamente esférica, tiene que ser una esfera seca, tiene que ser perfectamente flexible en todas sus dimensiones e infinitamente delgada. O sea, matemáticamente una esfera ideal. Y como sabemos nosotros, el ojo pues no es ni una esfera ideal, ni está seca, y tampoco es que sea completamente flexible. Entonces, ahí es donde se generaron las modificaciones para esta ley, porque al ser una superficie húmeda, tenemos la tensión superficial que se va a agregar a la fuerza que yo imprima para poder hacer la medición. Y a la presión intraocular, aquí se le agrega en la zona B, que es la parte... ¿Pueden ver mi puntero? ¿No? ¿Sí se ve el puntero? Ok. Entonces, en la letra B, que es
la resistencia de la córnea a la deformación. Entonces, de esta fórmula que era posiblemente y matemáticamente ideal, tenemos que hacer ajustes para poder hacer el cálculo de la presión intraocular al hacer contacto con la córnea. Entonces, esta es la fórmula final, ¿no? La presión que yo ejerza, W, más la tensión superficial, va a ser igual a la presión total de la presión intraocular por el área interna de la córnea más la oposición de la córnea a la deformación. Entonces, es una fórmula bastante complicada, pero sin embargo se trató de buscar las mediciones en la cual se anule la tensión superficial con la resistencia que hace la córnea, o sea, yo anulo ese arriba y ese abajo, y entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que la presión que yo haga de doble va a ser igual a la presión total, a la presión intraocular. Entonces, cuando S es igual a B, entonces se logra cuando la presión interna de la córnea que se deprime es 7.35 milímetros cuadrados. Y para lograr que la córnea se deprima 7.35 milímetros cuadrados, tengo que tener un área de presión de 3.6 milímetros de diámetro. Entonces, es así que se forman, que se confecciona o se fabrica el tonómetro de Goldman, ¿no? Con un diámetro de 3.6 milímetros para obviamente disminuir la intervención de las otras fuerzas para la medición de la presión intraocular. Entonces, para describir un poco sobre el tonómetro de Goldman, como bueno, ya la mayoría lo conocemos, es un cono en el cual tiene acoplado dos prismas que dividen el área horizontalmente. Tenemos el cabezal con una varilla, la varilla que le da compliance a los biprismas para hacer la presión sobre el globo ocular. Y tenemos la perilla de medición, en la cual la cual va a ser la que nos va a permitir hacer la medición de la presión intraocular. Entonces, nosotros, ¿por qué vemos en el tonómetro de Goldman esas imágenes, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que hacer que la imagen de la cara interna del semicírculo inferior coincida con la cara interna del semicírculo superior? Porque, como habíamos explicado, esta de aquí, la parte central, es el área de aplanamiento, o sea, que es esta zona. Entonces, yo para medir o sumar estas zonas, tengo que hacer que justamente la cara interna, coincida con la otra, haciendo que el área sea exacta, porque si estos bordes están separados, obviamente pues mi área no está, o sea, el área de la medición de la presión intraocular no es exacto. Y el grosor de los anillos, ¿no? Es el área que hablábamos, es el área de la tensión superficial, o en este caso de la película lacrimal. Entonces, en la tonometría de Goldman, bueno, los pasos son sencillos. Pedimos al paciente que se siente delante de nosotros, delante de nosotros, y se le pide que coloque firmemente la barbilla y pegue la frente. Segundo, se tiñe la película lacrimal con una gota de fluoresceína y se coloca un anestésico. La película de fluoresceína no tiene que ser ni muy gruesa ni muy delgada, ya que esto puede intervenir en las falsas mediciones de presiones intraoculares, tanto altas como bajas. Una vez que tenemos el microscopio, el paciente ya colocado, vamos a colocar la luz azul de cobalto y vamos a colocar, como se ve acá, ¿no? El tonómetro tiene que ir a 90 grados o directo hacia la córnea del paciente, y la fuente de luz azul tiene que ir a 60 grados, iluminando la punta del biprisma, en el cual se van a formar las imágenes semicirculares. Lo ideal es que los semicírculos, como les explicaba, no tienen que ser semicírculos muy gruesos. ¿Por qué? Porque le restan área al área de medición. Lo ideal es que los semicírculos formen sean un tercio del área de aplanación, como se ve aquí, en la última parte, ¿no? Esa es la imagen ideal que nosotros debemos grabar cuando hagamos, al momento que vayamos a medir la presión en nuestros pacientes. Círculos muy gruesos indican exceso de fluoresceína y van a dar valores falsamente elevados.
Y círculos muy delgados, muy angostos, van a generar valores bajos de la presión intraocular. Ahora, cuando nos pasamos a veces de la fluoresceína porque queremos teñir demasiado al paciente, sucede que a veces hay lágrimas que se tiñen tanto que quedan en el prisma del tonómetro, lo cual puede influir en las mediciones inexactas, ¿no? Así se ven. Algunas veces lo habremos visto en nuestros tonómetros, ¿no? En este caso hay que limpiar el tonómetro se prefiere con una tolunda de gasa y cosas que no dejen residuos residuos en el tonómetro como el algodón, porque si nosotros tenemos que el borde del párpado superior o las pestañas tocan el prisma, el tonómetro, también van a generar alteraciones en la presión, en la medición de la presión intraocular. Van a dar mediciones más altas. Y también en algunos pacientes que tengamos, cuando no hacen apertura completa de los ojos o no nos da un espacio adecuado para poder hacer la medición, lo ideal es ayudar a separar los párpados, pero sin hacer presión en el globo ocular, que eso también nos va a generar valores elevados altos. Entonces, el tonómetro de Goldmann no es, pues, idealmente una medición que sea completamente al 100% viable, porque es una medición en la cual hay 30% de variabilidad, o sea, de 2 a 3 milímetros de mercurio, y incluso intraobservador se ha visto que la variabilidad es de 1.5 y interobservador aumenta un poco más, ¿no? De 1.7 milímetros de mercurio. Entonces, aquí hacemos un breve resumen de más o menos cuáles son las cosas que mayormente hacen que las mediciones de la presión sean un poco, por ejemplo, más bajas. Tenemos el LASIK, el edema corneal, genera mediciones más bajas, el astigmatismo contra la regla y la poca cantidad de fluoresceína. En el caso de la sobreestimación, tenemos, como les explicaba, cuando toca el borde del párpado o las pestañas, el tonómetro. Cuando tenemos una curvatura corneal de más de 3 dioptrías, se asocian con una sobreestimación de la presión intraocular de 1 milímetro de mercurio. El astigmatismo contra la regla, y cuando el paciente aguanta la respiración, pues también aumenta la presión intraocular. Entonces, ¿qué se describe? Que el astigmatismo, que es bastante frecuentemente en los pacientes, influye bastante en la medición de la tonometría. ¿Por qué? Porque el astigmatismo, cuando son astigmatismos altos, ¿no? Van a generar, no van a generar así semicírculos, sino van a generar elipses, porque hay mucha deformación. Entonces, en esos casos, lo ideal es girar 45 grados la perilla del biprisma, ¿no? Normalmente lo usamos a 180 grados, pero en los casos del astigmatismo alto, giramos 45 grados en el sentido del eje más ancho del astigmatismo, con lo cual disminuimos esa elipsicidad de la córnea y con lo cual se pueden hacer mediciones más exactas. O en el caso, por ejemplo, de que no podamos determinar o simplemente no sepamos para dónde girar el tonómetro, lo que se escribe también es que se pueden hacer 2 mediciones, una en el eje horizontal y una en el eje vertical y el centro promedio. Es importante verificar que la calibración de los tonómetros sean constantes y obviamente estén calibrados, porque no nos van a dar mediciones erróneas. Y en el caso obviamente del tonómetro de Goldmann se recomienda que se haga una calibración de por lo menos una vez al mes. Luego del tonómetro de Goldmann tenemos también el tonómetro de Alexey-Makalov, el cual es uno de los primeros tonómetros que se usaron en medicina, el cual es bastante peculiar. Son como pesitas aquí, en los cuales en los bordes tienen un área un poco más amplia y en el cual tenían tenían placas de vidrio. Entonces, como antes se postulaba medir la presión intraocular, se tenía estas cabecitas, se tenían con un tinte con agirol, glicerina y agua, el cual se hacían un tinte un poco más blanquecino. Entonces, estas pesitas, cada una tenía un peso, algunas de 7, 5.5, 7.5 y así. Entonces, lo que se hacía era, se apoyaba, era como un sello, ¿no? Se apoyaba la superficie sobre la córnea y se levantaba. Entonces, al apoyar esta superficie sobre la córnea, lo que hacía era dejaba una huella en la córnea, que era la superficie de atenuación.
Y esa superficie ya se medía con una regla transparente para poder hacer un cálculo de la presión intraocular. Luego tenemos el tonómetro de Perkins, que es un tonómetro muy parecido al tonómetro de Goldman que ya referí, solo que este es un tonómetro manual. Al ser un tonómetro manual o portátil, nos va a permitir hacer mediciones de la presión intraocular en un paciente que esté echado o sentado o que no pueda acceder obviamente a la lámpara de hendidura. Nos ayuda bastante para ver. Igual usa el biprisma y tiene un contrapeso, en este caso, para hacer las mediciones. Luego tenemos el tonómetro de Mackay-Mark, que es el mismo sistema que usa el Tonopen. Los tonómetros de Mackay-Mark ya no se usan mucho, pero sí han quedado el Tonopen por la portabilidad que tiene. En este caso consiste en una parte central, que es una placa, que mide 1.5 milímetros y que está rodeada de un émbolo de goma. Entonces, ¿cómo es que se hace para medir la presión? Lo que hace en la parte interna se mide la fuerza que se requiere para que la placa llegue al ras del émbolo de goma. Entonces, así es como se mide en este sistema la presión intraocular. Antes el tonómetro de Mackay-Mark hacía las mediciones y las transmitía en una tira de papel, pero ya obviamente por su superficie ya no se usa mucho. Y solamente quedaba el Tonopen. Lo que sí se tiene que hacer es, en las lecturas, en estos tonómetros portátiles, siempre se hace de preferencia 4 hasta 10 lecturas y se saca un promedio. Y obviamente en este caso el Tonopen ya es electrónico, que nos da las mediciones ya promediadas. En el caso del neumotonómetro, ese también tiene casi el mismo mecanismo que el Tonopen, es una placa central y una parte, aquí se ve un émbolo, en el cual igual es un dispositivo que se apoya sobre la córnea, ¿no? Y en este caso, la boquilla sensora tiene 0.525 pulgadas y una cámara central de 2 milímetros. Entonces, lo que hace este dispositivo es la fuerza necesaria para aplanar la córnea, pero el empuje, la fuerza con la que empuja la boquilla es una fuerza pues, en aire. Entonces, mide la presión de aire que se necesita para generar la aplanación en la córnea. Luego también tenemos el tonómetro de Pascal, que es un tonómetro dispositivo que se puede juntar a una lámpara de hendidura, en el cual este tipo de tonómetro no hace netamente aplanación, sino lo que hace una coincidencia de contornos. O sea, el contorno del cono del tonómetro se aproxima a la córnea, ¿no? Y tiene un sensor de más o menos un sensor de 1.2 milímetros, y lo que hace es hace presiones cada vez, o sea, las mediciones cada vez que el contorno hace contacto completo con la córnea. Y hace mediciones así, muy rapiditas, con lo cual nos pueden dar, nos permite hacer mediciones de la amplitud de pulso y de la frecuencia cardíaca. Y nosotros hasta podemos sacar la frecuencia cardíaca del paciente. Lo bueno de este tonómetro es que nos da una medición digital y gráfica aquí en el tonómetro, ¿no? Y también, o sea, para hacer la medición de la presión intraocular tenemos que tener ciclos ideales de 8 a 10 ciclos para poder hacer el promedio de la presión intraocular, ¿no? Así, aquí vemos cómo hace presión aquí en la córnea. Y como sabemos, pues, ¿no? La presión intraocular varía con los ciclos del pulso. Entonces, aquí vemos ¿no? Cómo sube la presión y baja. Entonces, este de acá es la amplitud del pulso intraocular. Y entonces, al menos este tonómetro sí nos permite hacer o evaluar estos pulsos y esta variación de la presión intraocular. Luego tenemos el tonómetro de no contacto, ¿no? Ya acabamos con los de contacto y este es el de no contacto. El de no contacto salió en el año 1970 y para hacer la medición de la presión intraocular usa un chorro de aire. Entonces, ¿cómo es que funciona este sistema? Tiene un sistema en el cual emite rayos hacia la córnea y estos obviamente van a rebotar sobre la superficie y obviamente se van a dispersar, porque es una superficie curva. Y tiene del otro lado un sensor en el cual mide el retorno de los haces.
Entonces, para nosotros, para tratar de aplanar esta córnea, vamos a infligir aquí en la parte central pulsos de aire, ¿no? Fuerzas de aire. Y obviamente cuando más plano esté esto, la refracción va a ser mucho más uniforme. Entonces, este sensor va a hacer las mediciones. Y es así como se hace la medición de la presión intraocular con el tonómetro de no contacto. Este tonómetro de no contacto, bueno, se usa, aquí no se usa mucho, pero sí se describe que lo usan bastante en estudios en los cuales requieren hacer muchas mediciones, o sea, constantes o seguidas, en gran cantidad de pacientes, porque como sabemos, al hacer el no contacto, el hecho de estar limpiando o intercambiando las puntas de la medición ahorra bastante tiempo, y también al ser un dispositivo obviamente que no genera contacto en los pacientes, puedes usarlo independientemente entre uno y otro sin generar el riesgo de infección o de traspaso de enfermedades. Luego tenemos el analizador de respuesta ocular, en el cual nos va a medir la histéresis de la córnea. Entonces, ¿qué es la histéresis de la córnea? Es la propiedad que tiene la córnea de absorber y dispersar la energía que se le otorga. En este analizador de respuesta ocular podemos tener un promedio de la presión arterial sistólica y de la presión arterial diastólica en el ojito. Da la amplitud de los pulsos oculares también, al igual que el de Pascal, y son pulsos de aire, o sea, acá. Lo que hace este analizador es imprime una presión a nivel de la córnea hasta que llega a un punto de aplanamiento y continúa con la presión, ¿no? Con la presión de aire hasta que ya la deforma, y después de que ya se llega a un pico, se disminuye la cantidad de la fuerza de compresión, y esta empieza también a disminuir, ¿no? Empieza a disminuir y hasta que otra vez se vuelve a aplanar y vuelve a tomar su forma original. Entonces, aquí, en la fuerza de aplanamiento de entrada sobre la fuerza de aplanamiento de salida, aquí es donde se mide la histéresis. Y luego tenemos el tonómetro de Schultz, que es el tonómetro de indentación, en el cual se usa una báscula que se apoya sobre la córnea, ¿no? Aquí es la báscula, acá está el área de aplanamiento, y tiene aquí una varilla en la cual va a ir midiendo la presión intraocular. La peculiaridad que tiene este tonómetro de Schultz, que cuando él la crea, ¿no? es que lo que mide esta báscula es la presión en ese momento, o sea, la presión que se ejerce, ¿no? La presión total en ese momento va a ser la presión ocular añadido al peso de la báscula, porque la estamos apoyando sobre la córnea, y sobre la presión inicial de la presión intraocular. Entonces, yo al tener todo este sistema sobre la córnea, voy a tener que separar, ¿no? O sea, ¿cómo hago para sacar la presión inicial? Porque esta es en realidad la presión intraocular, solo que la presión intraocular le aumento el peso de la báscula, y la presión de indentación, que es la que genera al final la báscula. Entonces, ¿qué es lo que hizo Schultz? Empezó a hacer en sus estudios, lo que hizo fue empezar a hacer las mediciones de esta presión inicial, esta presión inicial en ojitos de animales muertos, de personas muertas, inyectando un manómetro a través del nervio óptico y tratando de sacar las mediciones iniciales, ¿no? Y años después, Friedewald, a esta ecuación que genera Schultz, le agrega la constante de rigidez ocular, que básicamente, como decíamos, el ojo no es pues una esfera perfecta, sino que tiene variables dinámicas dentro de los cuales también se considera la rigidez ocular. Entonces, bueno, estas son las partes del tonómetro de Schultz, ¿no? Que le decía, es la parte de la cual hace indentación. Esta es la presión del émbolo, ¿no? Y esta es la báscula que nos hace las mediciones de la presión. Es un tonómetro que en realidad ya casi no se usa. Y ¿cuáles son los errores que vamos a tener, por ejemplo,
la medición de la presión en estos tonómetros es que es, como decíamos, ¿no? La suposición de que todos los ojos responden igual a la fuerza externa de dilatación, porque, como les decía, no todos los ojos van a responder igual a una presión externa de la misma intensidad. Las tablas de convención se basan en el coeficiente promedio. Estas tablas que generó acá Friedenwald tratan de considerar este coeficiente para tratar de hacer mediciones de la presión o valoraciones de la presión intraocular mucho más exactas, pero si no se consideran, obviamente también llevan error. Y las córneas más gruesas también van a producir un desplazamiento de líquido mayor. Entonces, al generar mayor desplazamiento en el globo ocular, pueden dar la idea de que la presión intraocular es más alta, pero en realidad es más por el grosor más que por la presión intraocular. Y bueno, casi para terminar, tenemos el tonómetro de rebote, que es el ICER, que nosotros sí lo usamos aquí en nuestro servicio. Lo bueno del tonómetro de ICER es que lo podemos usar en niños, que también es un tonómetro portátil, y es cómodo y altamente reproducible. O sea, se refiere a que no es pues, que sea muy complicado de usar. Y lo otro es que es un tonómetro que usa puntas desechables, entonces al usar puntas desechables también el riesgo de contaminación entre pacientes es menos. El mecanismo por el cual el tonómetro del ICER realiza las mediciones es mide el rebote que generan estas puntas de plástico aquí, ¿no? El rebote que generan sobre las córneas. Obviamente, al haber más desaceleración, van a generar rebotes mucho más rápidos, con lo cual van a hacer mediciones más altas. Acá tengo un pequeño video en el cual se ve cómo se hacen las mediciones con el ICER. Como vemos aquí, tienen que hacer varias mediciones, o sea, un control de mediciones para hacer la medición. El tonómetro tiene que estar alineado y tiene que estar en verde. Si está en rojo es porque o está lejos o no está a nivel de la córnea y estaba apuntando hacia otro lugar. Entonces, una vez que esté bien ubicado, el tonómetro se coloca y empieza a hacer mediciones, en este caso 6 mediciones, y saca un promedio. Entonces, como se ve, es bastante fácil y obviamente se puede usar en pacientes que no pueden acudir a una lámpara de hendidura. Entonces, también es importante mencionar que los tonómetros, en la parte de los tonómetros, hay que desinfectar. En todos los tonómetros de contacto tenemos que hacer desinfecciones de las puntas de contacto con la superficie corneal. Entonces, se puede hacer mediante inmersión o mediante frotamiento, ¿no? En el caso de la inmersión hay que sumergir por 5 o 15 minutos y se puede usar soluciones de cloro en soluciones de 1 al 10. Podemos usar peróxido de hidrógeno al 3% o alcohol isopropílico al 70%, que es lo que usamos nosotros aquí en el hospital. Y normalmente pues, lo hacemos frotando las puntas. Se recomienda siempre que después de que se haga la desinfección, se tiene que hacer la limpieza de las puntas para evitar, en el caso de usar alcohol o algún otro tipo de sustancia, realicemos abrasiones sobre la córnea. Entonces, ahora, se han también propuesto que se generen dispositivos de monitoreo telemétrico, ¿no? Lo cual permite controlar la presión durante largo tiempo, sin alterar la presión artificialmente, porque así se describe que si yo tengo una presión intraocular y voy tomando constantemente, la presión intraocular de esta se va a ir alterando con cada medición. Entonces, hay pacientes con trastornos en los cuales debería, o sea, idealmente se tendría que hacer mediciones constantes, entonces se están haciendo estudios y se está tratando de lograr dispositivos, así como lentes de contacto o implantables o bandas esclerales que nos permitan hacer las mediciones de la presión intraocular sin necesidad de modificar la presión intraocular artificialmente tras las mediciones, ¿no? Pero todavía se están haciendo, se están estudiando. Luego también encontré el tonómetro de fosfenos, que es un tonómetro, bueno, muy poco, bueno, para mí era muy poco conocido, ¿no? Y es algo que es un tonómetro que se usa, que lo creó un optómetra, que se usa sobre el párpado. Entonces, o sea, técnicamente los ojos están cerrados. Entonces, lo que se hace una presión sobre la esclera
y lo que se hace es se genera un fenómeno visual entópico para percibir un fosfeno. Entonces, lo que hace es hacer presión y cada vez, obviamente, dependiendo de la amplitud del fosfeno que se va generando, se hacen mediciones de la presión intraocular. Las ventajas es que es sencillo, es barato y no requiere uso anestésico y tampoco tiene contacto directo con la córnea. Y bueno, hay circunstancias especiales en las cuales a veces preferimos uno u otro tonómetro, dentro de las que describimos, o sea, las córneas irregulares, como les decía, generan semicírculos muy irregulares o mediciones muy poco fiables. Entonces, en este caso, preferimos los tonómetros neumáticos que disminuyen esa irregularidad y generan mediciones más confiables. En el caso de usar lentes de contacto blandos, se prefiere el uso del tonómetro neumático o el tonopen. Los ojos con gas, o sea, que son los posoperados, también se prefiere el uso de tonopen o tonómetro neumático. En cámaras anteriores planas, se ha descrito que no existe todavía un método exacto que pueda hacer la medición o que tenga muy buena correlación con la manometría. Y en los pacientes que tienen queratoprótesis, como obviamente tienen un dispositivo que es duro, que no nos permite o no nos da accesibilidad a la presión intraocular, hasta ahora todavía se sigue usando la evaluación táctil para poder hacer una aproximación de la presión intraocular. Bueno, gracias, eso es todo. Gracias, Andrea. Excelente exposición. Bastante didáctica. No sé, el doctor Barriga, si tiene algún comentario al respecto. No, ninguno. Felicitaciones, Andrea. Esto está, en realidad, has dicho muchas cosas nuevas sobre las formas de tomar la presión. En realidad, yo creo que el gol estándar todavía no ha sido desplazado, sigue siendo la tonometría de aplanación de Goldman.